Estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. Vamos con la sesión número 6. Ya vimos lo que es el dominio y recorrido de una función, cuándo es una función y cuándo es una relación. El objetivo de esta clase entonces eh, es determinar los máximos absolutos, los relativos, los intervalos crecientes y decrecientes de una gráfica, las gráficas de una función, ¿sí? En este caso, vemos esta gráfica que aparece aquí y vamos a ver cuándo o en qué intervalos o en qué números esta gráfica es creciente, decreciente o obtiene máximos relativos o máximos absolutos, ¿sí? En esta gráfica podemos observar que la función sube o crece para los valores en donde x es menor que -3. Fíjese que aquí está el -3, siempre lo vemos en el eje x, por lo tanto, en esta parte hasta el -3 esta gráfica crece, luego decrece hasta el punto 1, luego vuelve a crecer hasta el x igual 2, luego decrece hasta x igual 5 y luego crece hasta x7 y luego vuelve a decrecer, ¿sí? Cuando yo tengo que es una gráfica cualquiera, también existen los máximos absolutos y los máximos relativos, ¿sí? Todos los puntos que están en la parte donde crece la figura se llaman máximos, ¿sí? Máximos. Ahora, ¿cómo vamos a determinar si es relativo o es absoluto? El mayor, siempre el que posee mayor altura, va a ser un máximo absoluto, ¿sí? Siempre y cuando la gráfica no me muestre que pudiese haber otro más arriba, ¿ya? Y los máximos relativos entonces van a ser todos los otros que también se obtienen de esta forma donde crece y luego decrece, pero van a ser relativos. Los mínimos va a pasar exactamente lo mismo. Este es un mínimo relativo porque hay uno que está mucho más abajo. Los mínimos se encuentran entre la parte decreciente y creciente. Al revés de los máximos se encuentran entre la parte creciente y luego decreciente. Por lo tanto, acá podemos decir que para los x menores que -3, esta función crece y los que están entre 1 y 2 y 5 y 7, o sea, va a crecer aquí entre 1 y 2 y luego entre 5 y 7. En cambio, va a bajar o va a decrecer para los valores que están entre -3 y 1, aquí decrece, entre 2 y 5 y entre 7, hasta acá sería el más infinito, o los mayores que 7. En general, una función es creciente si al aumentar los valores de x, o sea, estos que están acá, aumentan los valores de f de x. Recuerde que f de x son los valores que se obtienen, ¿sí? Al evaluar este en la función, obtengo el f de x. Por lo tanto, si estos aumentan, significa que los f de x también tienen que aumentar. En este caso, la función va a ser creciente. Es decir, si x1 es menor que x2, o sea que este es más pequeño que este, entonces f de x1 es menor que f de x2. Acá lo podemos ver porque recuerde que en un plano cartesiano va en orden los valores, ¿sí? Gráficamente dice que se puede interpretar que una función es creciente cuando al mirarla de izquierda a derecha la gráfica sube. Esta ya es una forma visual. O sea, si yo miro la gráfica de izquierda a derecha, esta gráfica tiene que ir creciendo o aumentando. En este caso, la función es creciente. Al revés, ¿qué pasa cuando es decreciente? Significa que al aumentar los valores de los x, ¿sí? Los valores de f de x van a disminuir. Por ejemplo, el x1 llega a este f de x1 y el x2, que es menor que el x1, llega más abajo, ¿sí? O sea, este claramente es un valor más pequeño que este. O bien, dice que si la miramos de izquierda también a derecha, la función debería ir decreciendo, ¿ya? Por lo tanto, si x1 es menor que x2, entonces se tiene que cumplir que f de x1 es mayor a f de x2.
Cuando esto pasa, entonces la función es decreciente. Entonces podemos decir que una función es decreciente o interpretarlo cuando la gráfica disminuye. En este ejemplo, en los valores de x en que la función pasa de creciente a decreciente, se dice que hay un máximo relativo, ¿sí? Siempre y cuando la función esté definida como tal, como una función. Esta gráfica claramente representa una función. Eh, entonces, dice que van a ser máximos relativos cuando pasa de creciente a decreciente. Fíjese, de creciente a decreciente, máximo relativo. De creciente a decreciente, máximo relativo, pero en este caso dijimos que era absoluto porque es el más alto, y de creciente a decreciente pasa un máximo relativo. De manera similar, cuando la función pasa de decreciente a creciente, entonces obtenemos los mínimos relativos, ¿sí? De decreciente a creciente. Por lo tanto, esto es súper importante que usted lo maneje. ¿Cuándo son máximos relativos y cuándo son mínimos relativos? Y se dice que son máximos o mínimos absolutos cuando el f de x es el mayor o el menor valor del recorrido, respectivamente, ¿ya? Acá, en este caso, va a ser un mínimo relativo porque no sabemos no sabemos si para acá la gráfica sigue, ¿sí? Por lo tanto, no podríamos determinar el recorrido acá. Si nosotros tuviésemos que determinar el recorrido de esta gráfica, que termina en este punto, podríamos decir que el recorrido es del -3 al 2, 3, 4, al 5, ¿sí? Del -3 al 5 sería el recorrido. Si ese fuese el recorrido, entonces yo podría decir que este es un mínimo absoluto, pero ojo, esta gráfica continúa para acá, por lo tanto no puedo determinarlo. A partir de la función cuya gráfica está representada en la figura, determina los valores de x para los cuales la función es creciente y para los cuales la función es decreciente. También determina los mínimos y los máximos relativos. Entonces vamos a ir determinando cada uno de los valores que se pidieron. Y dice, lo primero, a partir de la gráfica podemos observar que la función es creciente para todos los valores de x menores que -2. Aquí está el -2. Fíjese que aquí, hasta aquí, la gráfica es creciente, porque la gráfica sube hasta -2. Luego, entre -2 y -1, acá, entre -2 y -1, la gráfica decrece, porque baja. Luego, entre -1 y 0, la gráfica es creciente, pero fíjese que esta gráfica continúa creciendo hasta dónde, hasta 1. Por lo tanto, va a ser creciente entre x igual -1 y x igual a 1. Luego, entre x igual a 1 y x igual a 2, la gráfica decrece. Y por último, para los mayores que 2, la gráfica sigue subiendo, por lo tanto es creciente. Por lo tanto acá, para los x mayores que 2, esta gráfica sigue siendo creciente. Los mínimos y los máximos relativos. Yo aquí dice en x igual -1, acá, y en x igual a 2, acá, obtengo mínimos relativos. ¿Por qué? Porque al parecer son los dos puntos, van a ser mínimos porque están entre una parte decreciente y una creciente. Decreciente y creciente. Por lo tanto, acá obtengo un mínimo relativo. Cuando x es igual a 2, a -2, aquí, y cuando x es igual a 1, aquí, la función acá alcanza un máximo relativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerde que para que sea un máximo relativo,
la función tiene que ser creciente y luego decreciente, ¿sí? Y acá la función es creciente y luego decreciente, por lo tanto estos puntos de acá, este punto de aquí, serían máximos relativos. ¿Cuándo yo estoy segura cuando son máximos o mínimos absolutos? Cuando yo conozco la función, acá estamos viendo solamente gráfica. Mire esta gráfica de acá, o mire esta función. Esta función está definida de R en R, ¿sí? Significa que va de todos los reales hasta todos los reales, y está definida como f de x igual a x menos 5 al cuadrado más 3. Entonces acá me está pidiendo primero que determine cuál es, cuál es la función que es creciente, o dónde en x es la función creciente y en qué punto de x la función es decreciente, ¿sí? Y además vamos a ver si es un máximo o tiene un mínimo absoluto. Primero, esta gráfica o esta función que aparece acá está elevado a 2, por lo tanto corresponde a una parábola, ¿sí? Ahora, esta función, que es cuadrática, corresponde a una traslación en 5 unidades hacia la derecha y 3 hacia arriba respecto de la función f de x cuadrado. Nosotros esto lo estudiamos el año pasado, ¿sí? Por lo tanto, si yo sumo o resto numeritos aquí al x, significa que la parábola se va a trasladar. En este caso, la traslación de 5 unidades hacia la derecha. Cuando es menos 5 se traslada hacia la derecha y cuando es más 5 se traslada hacia la izquierda. Y si yo sumo números que son constantes a esta parábola, la parábola se desplaza hacia arriba. Si sumo 3 va a estar desplazada hacia arriba y si hubiese restado 3 va a estar desplazada hacia abajo, ¿sí? Esto es súper importante, por eso era tan importante que el año pasado entendieran bien em, la materia de parábola. Por lo tanto, como yo sé que esto es una función cuadrática, puedo decir, súper segura, de que va con las ramas hacia arriba porque la es positivo, por lo tanto, el vértice correspondería a un punto mínimo. Fíjese acá la gráfica, acá está el traslado. La función de x cuadrado sería esta, ¿sí? Esta que está acá. Por lo tanto, si yo a esta función le resto 5, dijimos que se corría en 5 unidades a la derecha, y tengo que subirla a 3 unidades, que es lo que le estamos sumando como número entero. Por lo tanto, en esta gráfica podemos determinar que si nos fijamos, este vértice corresponde al punto 5,3 y correspondería a un punto mínimo de la gráfica. En este caso, para x igual 5, la función alcanza un mínimo absoluto porque sabemos que esta no va a tener otra gráfica más abajo, ¿sí? Este es el mínimo absoluto. Ahora, ¿yo podría determinar acá los espacios que son crecientes o decrecientes? Sí. Recuerde que la función que está en verde es la función que nos dieron al principio y esta que está con azul es la de x cuadrado. Por lo tanto, esta es la que tenemos que analizar. Yo puedo decir que para los x que son menores a 5, para todos estos x que están acá, la gráfica es decreciente y para los x mayores a 5, la gráfica es creciente. Ahora, como es una parábola, esto no va a tener otra forma de curva más que este vértice que está acá. Por lo tanto, en este caso, en x igual 5, obtiene un máximo, un mínimo absoluto, porque no hay más mínimos que eso, ¿sí? Bueno, chicos, esta fue la clase de hoy en donde tienen que analizar entonces lo que es una función creciente, decreciente, cuándo son los puntos máximos, relativos o absolutos, y los mínimos relativos a absolutos. Y recuerde que siempre, para ver esto, siempre se ven en las variables x, ¿sí? Cualquier duda me la hacen llegar.